Tremenda situación que hace el gobierno, tremendo proyecto de inversión medio trucho. Pero vamos a escucharlo desde los protagonistas. Admitimos a nuestro siguiente invitado. Buenos días, ¿cómo está Washington? ¿Me escucha? Buenos días, Nelson. ¿Me escucha? Perfectamente y lo observamos, ya estamos en vivo y en directo. Doctor Washington Andrade, abogado defensor del Frente de Unidad de Ex Trabajadores de Cervecería Nacional. Un gusto tenerlo con nosotros para que nos explique qué es lo que está pasando, además de lo que pasa con los trabajadores, de ciertas situaciones que se han suscitado que llaman muchísimo la atención. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Nelson. Un gusto estar en este programa. Un saludo a la audiencia. Bueno, sí, efectivamente, nosotros nos incorporamos a la defensa de los ex trabajadores después de que han tenido una lucha de 14 años y continúan en ella. Y al investigar y al encontrarnos con la sorpresa de que el gobierno nacional ha suscrito un contrato de inversión con Cervecería Nacional en el contexto de que Cervecería Nacional desde hace más de 4 años tiene que cumplir una sentencia de última instancia dictada por el máximo tribunal de justicia constitucional en el Ecuador, que es la Corte Constitucional. Resulta que me ha extrañado desde el año anterior, el 21 de septiembre, que el presidente Lasso se reúna con el presidente de AB InBev, la mayor cervecera del mundo, propietaria de las acciones de Cervecería Nacional en Nueva York, y que se anuncie la firma de un compromiso de inversión, el mismo que se concreta con la firma del contrato de inversión por escritura pública el 28 de octubre en la Notaría 55 de Guayaquil. Y de ahí, luego de esta, obtuvimos la información pública, con acceso a la información pública, y nos encontramos con la escritura pública y sus anexos. Y ahí es donde encontramos todas estas novedades que nosotros las consideramos irregularidades y que invalidan el contrato. Es decir, ese contrato no debía firmarse. Si bien es cierto, todo el país quiere inversión, pero no es posible que de manera desproporcionada, es decir, se acepte una supuesta nueva inversión, y ya voy a explicar por qué es una supuesta nueva inversión, se acepte una inversión de $100 millones a cambio de que la empresa se comprometa únicamente a crear 21 puestos de trabajo, o sea, lo cual constituye realmente una burla y evidencia la demagogia con la que ha actuado o la que actúa este gobierno y ya en campaña. Es decir, se ofreció 1 millón de empleos y, siguiendo esa lógica del contrato, necesitaríamos ni una calculadora no alcanza para poner la cifra de inversión que se requeriría siguiendo esa lógica del contrato. No solamente una burla, doctor, sino también un asunto muy tapiñado, ¿no? Un asunto muy camuflado, un asunto que generalmente no sale, si no es por que tenemos estos tipos de medios y accesos para conocer. Yo lo observaba también en otros medios digitales. Afortunadamente existen ahora estas plataformas donde se puede expresar, porque además de una burla me parece un asunto muy tapiñado, porque son $100.000 de un proyecto de inversión a cambio de 21 empleos, que ya desde ahí hay una desproporción terrible, pero que usted incluso aportaba aún más dentro del análisis que hacía, y ya vamos a escucharlo, porque al final podría ser, ¿no? 100 millones, qué chévere, qué bacán, qué bien. Pero resulta que la plata que toman y gastan en lo que tienen que hacer, porque es una empresa multimillonaria. Pero desde luego, y eso es lo que nos llama la atención. En el contrato y en los documentos anexos constan los informes que se generan de soporte para la firma de este contrato. Y ahí está el análisis de la proyección de las ventas y de los antecedentes de las ventas anteriores. Entonces, este año es de mundial, ventajosamente clasificó nuestra selección, y ya sabemos que el fútbol viene acompañado en buena medida por la cerveza, pues, ¿no? Y ahí se proyecta
proyecta que las ventas van a subir, y peor aún con la campaña publicitaria que se hace en todo el mundo y más aquí en el Ecuador. Entonces, estas inversiones, estas supuestas inversiones, nuevas inversiones, o sea, de que son inversiones, sí, para la empresa, pero en el giro habitual. Lo extraño de aquí es que se incluye una cláusula de retroactividad, es decir, violando el principio de irretroactividad, y se les pretende y se les otorga beneficios desde las inversiones del año 2020. Wow. Es decir, lo que hayan invertido en función de estos 100 millones ya se les considera nueva inversión. Entonces, vemos que es un elemento más que constituye definitivamente una burla para efectos de eso. Pero acá viene lo grave. Lo grave es que encima de eso les conceden 35 millones de dólares, es decir, 32 millones y medio aproximadamente en exoneración de impuesto a la renta y aproximadamente 2 millones y medio en ISD para la compra de insumos fuera. Es decir, 35 millones de dólares. Y a eso hay que sumarle la exoneración para los accionistas en caso de que decidan sacar sus utilidades sobre ese monto de inversión. O sea, es realmente. Y esto se extiende por 12 años. Cuando el informe técnico se establece, y una recomendación de los técnicos del Ministerio de la Producción y del Comité de Inversiones, se establece que máximo se le dé 8 años y se le conceden 12 años. Esto, para los ex trabajadores, en cambio, en el fragor, ¿no es cierto?, en este contexto de que Cervecería está incumpliendo los derechos laborales, es decir, una sentencia que le manda pagar utilidades del periodo 1990 al 2005. Y la norma, el artículo 30 del COPSI, o sea, del Código Orgánico de la Producción, expresamente, taxativamente, determina que no se puede firmar u otorgar este tipo de beneficios con las personas naturales o jurídicas que estén en incumplimiento de obligaciones tributarias, laborales, ambientales y de seguridad social. Y aquí el Procurador General del Estado y los funcionarios del Ministerio de la Producción y el Ministro de la Producción resulta que aceptan un simple certificado de cumplimiento de obligaciones patronales, o sea, del IES, del cuarto rubro de la norma que acabo de citar, y le hacen aparecer como que fueran obligaciones laborales, cuando durante 14 años la Procuraduría General del Estado ha venido siendo parte de este proceso donde se ha dictado la sentencia y que evidencia que Cervecería no ha cumplido sus obligaciones laborales.